Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Перотести с темпор. Капиталисты стараются посеять и раздеть разумы между рабочими расами. Democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. Lux veritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Vitam memoriae. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, aunque sea mal. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Magistra vitae. Son las 2 de la mañana. Es el 17 de julio de 1918. En Ekaterimburgo es una noche de verano templada. La gran casa está en silencio. Apenas podemos escuchar el roce de la pluma del doctor Botkin, que no puede dormir y está escribiendo una carta. Hace 17 meses que vive prisionero con ellos. Todos juntos, en el primer piso de esta casa, donde las ventanas están siempre cerradas y los vidrios han sido opacados con pintura blanca para que nadie pueda ver hacia afuera. Han construido una enorme empalizada para alejar a los curiosos del pueblo. Pasos pesados se acercan por el pasillo y se detienen frente a la puerta. Yakov Yurovsky, el líder, el de ojos afilados y cara inexpresiva, tiene en el cinturón una pistola Colt cargada con 7 balas. Golpea. El doctor abre y se queda unos instantes vacilando. Quizás siente el impulso de cerrar la puerta. Quizás no sospecha nada. El hombre ordena que la familia, junto con el cocinero, la empleada doméstica, el asistente y el doctor, se vistan y abandonen las habitaciones. Dice que hay peligro de tiroteo en las calles y que el piso superior es peligroso. El doctor despierta a los esposos y ellos despiertan a sus 4 hijas y al niño enfermo. 40 minutos después, bajaron los escalones, atravesaron el patio a cielo abierto. Quizás levantaron la mirada para ver las estrellas. Quizás escucharon los grillos. Entraron a la habitación vacía que había en el subsuelo. El padre lleva en brazos a Alexei. El niño tiene 13 años y no puede caminar. 2 de las hijas y la empleada se aferran con nerviosismo a unas almohadas. Anastasia, de 17 años, es la menor de las hijas y en sus brazos tiene a Yemi, el perrito de la familia. Quizás ella piensa que los van a volver a mudar de lugar. Quizás piensa que van a volver a revisar todas sus pertenencias. Quizás recuerda las palabras premonitorias que escribió en su diario, conmovida por un poema que había leído. Cuando ella murió solo tenía 16 años. Había un hombre que la amaba sin haberla visto nunca, pero pese a ello la conocía bien. Y ella también había oído hablar de él. Él nunca pudo decirle que la amaba. Y ahora ella está muerta. Alexandra, la emperatriz, la madre, al ver la habitación despojada y sin saber cuánto tiempo deberán permanecer allí, pregunta si no hay sillas disponibles. Yurovsky manda a traer 2. Afuera de la habitación, alguien se está riendo. A Yurovsky no le tiemblan las manos, ni se le quiebra la voz cuando les dice que debe acomodarlos para hacer una fotografía, ya que hay que dar pruebas de que la familia se encuentra bien. La madre usó una de las sillas.
y en la otra el padre acomodó al niño cuya hemofilia había llenado todas sus noches de preocupación. Las 4 hermanas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, los rodeaban. A los costados se ubicaron los fieles empleados que habían decidido estar con ellos, también en los malos momentos. Quizás pensaron cuándo podrían avisarle a sus familias que, evidentemente, volvían a mudarse. Quizás se arrepintieron de su lealtad. De pie, al frente, en el lugar especial que Yurovsky le había asignado, se ubicó el padre, Nicolás II, el zar, el emperador de todas las Rusias, el autócrata, un hombre que hubiera cambiado 1000 veces su vida por otra más simple, en la que no hubiera tenido que tomar decisiones difíciles y en la que nadie hubiera criticado su personalidad apocada, su espíritu hogareño y la debilidad de su carácter. Yurovsky está conforme y en vez de hacer entrar a un fotógrafo, abre paso al pelotón. En la habitación hay demasiada gente y ya falta el aire. Afuera se escucha el ruidoso motor de un camión que hace vibrar los vidrios de las pequeñas ventanas. Sin perder tiempo, Yurovsky saca un papel de su bolsillo y dice: en vista que sus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarlo. ¿Qué? ¿Qué? Yurovsky saca su Colt y le dispara en la frente. Nicolás cae desplomado al piso. Alexandra y Olga intentan persignarse, pero no llegan a terminar la señal de la cruz cuando caen bajo una lluvia letal de plomo. Las balas rebotan en las paredes, rebotan en el pecho de las chicas. El humo impide ver dónde están y quiénes son los que se van arrastrando. Hay gemidos y llantos. El caos, la confusión es absoluta. Yurovsky manda alto al fuego. Necesita poder evaluar la situación. Cuando el aire se aclara, descubre que Nicolás, la zarina Alexandra, Olga, la mayor de las hijas, el cocinero, el asistente y el doctor estaban muertos. Alexei está petrificado en la silla, mirando, aterrado, la situación. Intenta con un último movimiento agarrar al padre de la camisa. 2 de las hijas lloran, agazapadas en un rincón. Demidova, la empleada, está en el piso, se esconde detrás de una almohada y grita aterrada. Nuevamente se abre el fuego. Las balas, otra vez como si fuera un embrujo, vuelven a rebotar sobre el cuerpo de las hijas del zar. Los soldados caen en pánico, están histéricos. Quizás recordaron la devoción de sus padres por los zares, que eran ungidos por Dios. Quizás pensaron que derramar sangre sagrada se pagaba con una maldición. Yurovsky manda sacar las bayonetas y mientras él remata al pobre Alexei con 2 balazos en una oreja, los soldados desquiciados terminan a golpes y con el filo de las bayonetas de matar a las mujeres. Demidova, la empleada, aún lucha por su vida y se aferra al filo de una bayoneta con sus manos hasta que es vencida y exhala su último aliento. Han pasado solo 20 minutos desde el primer disparo. Empieza la segunda parte del plan de los bolcheviques. Y ahora nace el mayor misterio del siglo XX. ¿Cuáles han sido los hechos que provocaron estos atroces acontecimientos? Entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Rusia era un país industrialmente atrasado en comparación con el resto de las potencias europeas. Recién en 1861 se había abolido la servidumbre, un sistema que mantenía a las personas prácticamente en un estado de esclavitud. Este cambio generó una multitud de campesinos sin tierra en las ciudades, presionando sobre la capacidad de alcance de los pocos recursos disponibles. Muchos de ellos se sumaron a la pequeña clase obrera de las fábricas. El desabastecimiento de alimentos, la falta de trabajo y la pobreza empezaron a ser temas centrales que generaban grandes descontentos entre las clases populares.
En 1881, un atentado provocó la muerte del zar Alejandro II. Poco después, el siglo XX encontraba a Rusia muy mal parada frente al Imperio de Japón, con una derrota estrepitosa en la guerra de 1905. Ese mismo año hubo un movimiento revolucionario que desembocó en el episodio del Domingo Sangriento, cuando la Guardia Imperial del Zar acribilló a cientos de manifestantes que pedían pacíficamente frente al Palacio de Invierno cambios en la legislación laboral y mayores derechos civiles. Estos hechos, sumados a muchas otras protestas en las calles, forzaron al zar a permitir que se organizara la Duma, una asamblea representativa con cargos electivos, pero que poco después Nicolás disolvió y consiguió que el poder siguiera siendo autocrático. Él creía, en gran parte por la influencia de su esposa, que solo con mano dura podía controlar el poder. En 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la participación de Rusia en la contienda puso en evidencia la falta de modernización de las tropas y la antigüedad de la maquinaria de guerra rusa. También el retraso cultural, político, social y económico del país. El sufrimiento de los soldados rusos en el frente fue atroz. Miles de hombres nunca volvieron a casa. Para la prensa y la opinión pública, el chivo expiatorio de una enorme cantidad de problemas internos y externos era la zarina Alexandra, una princesa alemana, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que tenía siempre una expresión melancólica y que era demasiado seria. Alexandra tenía una personalidad tímida y retraída, y no se esforzaba en absoluto por agradar. A los rusos no les caía bien. La distancia de Alexandra era tomada por soberbia. Decían que era una espía, y para muchos simbolizaba a los enemigos externos de la nación. Era considerada una mala influencia para el zar, debido también a su íntima relación con Gregory Rasputin, ese monje de pelo crespo y ojos alucinados que estoy segura alguna vez viste en una fotografía. Una carta de Alexandra a Rasputin, con la que públicamente se intentó desprestigiarla cuando llegó a la prensa, decía así: Mi maestro, amado e inolvidable, mi salvador y preceptor. Qué difícil me resulta estar sin ti. Mi alma solo tiene quietud y reposo cuando estás sentado, maestro, a mi lado. Y yo beso tus manos e inclino mi cabeza en tus hombros benditos. Entonces solo deseo una cosa: dormir durante siglos sobre tus hombros, en tus brazos. Rasputín se había convertido en el referente espiritual de la zarina, y las malas lenguas lo acusaban de dirigir el imperio a través de ella. Alexandra creía que Rasputín era capaz de curar la hemofilia de su hijo y también de ver el futuro. De hecho, antes de ser asesinado, Rasputín intuyó el peligro que corría su propia vida en manos de los parientes furiosos de los Romanov. En esa oportunidad le dijo a la zarina que si su familia lo mataba, en 2 años todos ellos morirían. La impotencia de Nicolás II para manejar las graves circunstancias internas y las consecuencias de la participación de Rusia en la Gran Guerra fue imposible de ocultar. Era incapaz de tomar decisiones rápidas y de afrontar los cambios que eran demandados constantemente. Esta situación dejó un vacío de poder que los comités populares supieron aprovechar para tomar acciones políticas rápidas y concretas durante los primeros meses de 1917. Las huelgas populares pasaron de demandar cambios económicos a exigir cambios políticos radicales, pero el zar se alejó de todo, se subió a un tren rumbo al frente de guerra y se abstrajo totalmente de los problemas que estaba pasando su pueblo. Todo era caos, pero Nicolás y Alexandra intercambiaban cartas y no parecían tomar conciencia de la gravedad de los acontecimientos que estaban viviendo. 23 de febrero. He llegado a salvo. El día está sereno, frío, hace viento. Me siento otra vez firme, pero muy solo. Beso a todos con ternura. Nicky. Mi ángel, mi amor,
Olga y Alexei tienen sarampión. Toda la cara de Olga está cubierta de erupciones. Están acostados en la oscuridad. Desayunamos juntos en el cuarto de juegos. Ah, mi amor, qué triste estar sin ti. Qué soledad. Cómo ansío tu amor, tus besos. Mi tesoro querido. Pienso en ti sin parar. Ponte el crucifijo cuando tengas que tomar decisiones difíciles. Te ayudará. Con la revolución en plena efervescencia, las cartas continúan. Alexandra cada tanto le informa a Nicolás lo que ve y lo que sabe, pero los temas siempre terminan en cuestiones familiares, en el estado de ánimo del zar que está tan lejos. 24 de febrero. Mi querido Solecito, ojalá que el sarampión pase sin complicaciones. Me hace mucha falta un solitario de media hora cada tarde. En mi tiempo libre me pongo a jugar al dominó. Ese silencio oprime mucho si no hay trabajo. Escribes que hay que ser un soberano firme, y tienes toda la razón. Ten por seguro que no lo olvido, pero tampoco hay que enseñar los dientes a la gente diestra y siniestra. Querido mío, ayer hubo motines, porque los pobres tomaban por asalto las panaderías. Destrozaron por completo la panadería de Filipov. Mandaron a los cosacos contra ellos. Ayer por la tarde Baby estaba alegre. Le leí Los hijos de Elena. Ha dormido bien. Mientras Nicolás está agobiado por las presiones, Alexandra cree que falta fuerza y mano dura para controlar los eventos. 25 de febrero. Mi querida, mi solecito lindo, mi cerebro descansa aquí. No hay ministros ni preguntas que exijan mi reflexión. Creo que eso me hace bien, pero solo para el cerebro. El corazón sufre por la distancia. Odio la separación, sobre todo ahora. No estaré lejos por mucho tiempo. En lo posible, arreglo las cosas aquí y así cumplo con mi deber. Mi querido, mi tesoro, te extraño infinitamente, mi amor. Las huelgas y los desórdenes son mucho más provocativos. Es una gamberreada, los chicos corren y gritan que no tienen pan, tan solo para agitar, y los obreros impiden que otros trabajen. Si hiciera mucho frío, todos estarían en sus casas. Pero todo esto pasará y se calmará. No puedo entender por qué no introducen el sistema de racionamiento y por qué no militarizan todas las fábricas. Así no habría desórdenes. Hay que decir a los huelguistas que no lo hagan más, o de lo contrario serán enviados al frente o recibirán otro castigo. Esta cuestión alimenticia a uno lo puede volver loco. Perdón por esta carta aburrida. Te beso y te bendigo. Nicolás se derrumba. No soporta el estrés, ni las presiones, ni las obligaciones, ni la responsabilidad de salvar este barco que se hunde. 26 de febrero. Ayer en la tarde pasé por la iglesia. La vieja, que es la madre del obispo, me dio las gracias por el dinero que donamos. Durante la misa sentí un dolor terrible en el pecho, que duró unos 15 minutos. Apenas lo aguanté y mi frente se cubrió con gotas de sudor. No sé qué fue, por qué no me latía el corazón, y se me fue todo cuando me arrodillé frente al ícono. Beso con ternura a todos. Por siempre, tuyo, Nicky. 27 de febrero. Mi tesoro, cuán feliz estoy porque nos veremos en 2 días. Tengo muchas cosas que hacer y por eso esta carta es corta. Después de las noticias de ayer, vi muchas caras espantadas. Se supone que es indispensable nombrar a una persona muy activa que haga a los ministros trabajar para solucionar los problemas de alimentación, vías férreas, de carbón, etc. El 2 de marzo, Nicolás fue presionado a abdicar en favor de su hermano. Antes había hablado con su médico buscando una palabra final respecto de las posibilidades de que Alexei llegara a la adultez con vida. El doctor no le dio esperanzas y el zar pasó por encima del derecho al trono de su propio hijo. El hermano del zar no aceptó y de esta forma se puso fin a la dinastía Romanov, que reinaba en Rusia desde el siglo XVII. Ese día, Alexandra le escribió una carta a Nicolás que decía así: Mi querido, mi ángel, luz de mi vida. Mi corazón se rompe al pensar que estás solo, viviendo todos estos sufrimientos.
Todo está muy mal. Se está desarrollando muy rápido. Está claro que no quieren que me veas antes de firmar un documento, una constitución o algo así de terrible. Y tú solo y sin ejército como un ratón atrapado, ¿qué puedes hacer? La Duma y los revolucionarios son dos serpientes que espero que se coman. Eso lo salvaría. ¿Cómo brilla el sol hoy? Como si tú estuvieras aquí. Está mal que la guardia nos haya dejado esta tarde. No entienden nada. Dentro de ellos hay un microbio. Para Alexandra, la interrupción del régimen zarista solo era comparable con una enfermedad infecciosa. El país quedó en manos de un gobierno provisional que pretendía crear una democracia parlamentaria y se debatía entre los intereses de todas las facciones políticas existentes. En el mismo momento en que se creaba este gobierno provisional, se reinstituía en Petrogrado, hoy San Petersburgo, el Soviet de Obreros y Soldados, nacido en 1905 con aquel primer movimiento revolucionario, y que funcionaría de aquí en adelante como un poder paralelo. En el Soviet, los más radicalizados eran los bolcheviques, quienes comenzaron a publicar todo tipo de decretos y manifiestos complicando la gestión del gobierno provisional. Uno de los líderes de los bolcheviques era Lenin, que de inmediato regresó a Rusia después de un largo exilio en Suiza. La familia imperial estaba detenida en uno de sus palacios y unos meses después se los trasladó a la ciudad de Tobolsk y luego a Ekaterimburgo, en Siberia. Eran una pieza clave en el juego de estrategias políticas de los revolucionarios. El primer ministro del gobierno provisional, Alexander Kerensky, un hombre moderado, dijo de Nicolás después de haberlo conocido: nunca quiso luchar por el poder que había caído de sus manos. Se quitó el poder como quien se quita un traje de ceremonia para ponerse el de casa. Empezaba una nueva vida. La vida del hombre simple, de un ciudadano normal que no debe cargar con las preocupaciones del gobierno. El cambio a la vida privada no le dio sino alivio. Siempre estaba de buen humor y disfrutaba de su nuevo modo de vida. Cortaba leña y la apilaba en el parque. Trabajaba en el jardín, paseaba en lancha y jugaba con sus hijos. En octubre los bolcheviques tomaron el poder por asalto. Rusia avanzaba hacia el socialismo. No había lugar para el zar y su familia en la épica de la revolución. Además, la posibilidad de que se aglutinaran facciones alrededor de su figura era un peligro que los bolcheviques no estaban dispuestos a correr. El exilio no se consideraba. Por otra parte, las monarquías europeas que eran parientes de los Romanov no querían tener el fierro caliente entre sus manos y mezquinamente les dieron la espalda. La guerra civil había estallado en Rusia y movimientos contrarrevolucionarios empezaban a organizarse, invocando el nombre del zar. La mejor prueba que los bolcheviques podían dar al mundo de que su revolución y el destino que habían diseñado para Rusia no contemplaba ninguna vuelta atrás era el fusilamiento de Nicolás el Sanguinario. Se comunicó a la prensa el 18 de julio de 1918 con estas palabras: decisión del Presidium del Soviet de Diputados de Obreros Campesinos y Guardias Rojos de los Urales. En vista del hecho de que fuerzas checoslovacas amenazan la capital roja de los Urales, Ekaterimburgo, que el verdugo coronado podía escapar al Tribunal del Pueblo, el Presidium del Comité Divisional, cumpliendo con la voluntad del pueblo, ha decidido que el zar Nicolás Romanov, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos, sea fusilado. De Olga, Tatiana, María, Anastasia, Alexis, Alexandra y las personas que acompañaban a la familia, ni una palabra. Los rumores empezaron a correr y se decía que estaban escondidos, que algunos habían sobrevivido, que estaban siendo trasladados a otros países. La falta de información concreta, la negación de los miembros de la Casa Real que habían podido escapar de Rusia, de reconocer la muerte de la familia ya que no contaban con sus cuerpos, los comentarios malintencionados del mismo gobierno soviético, que incluso llegó a decir que las hijas del zar vivían en Norteamérica.
tantas cosas, dijeron. Hubo rumores de un soldado enamorado que había salvado a una de las hijas, o que la gente del pueblo había ayudado a Alexei. Hubo publicaciones que inventaron múltiples teorías sobre lo que ocurrió esa noche espantosa y catastrófica en la sala del subsuelo de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Y mientras se decían todas estas cosas, solo 8 días después del fusilamiento, el comando del antibolchevique Ejército Blanco tomaba la ciudad de Ekaterimburgo. El objetivo primordial era rescatar a la familia con vida. Cuando llegaron a la casa, encontraron todo absolutamente revuelto. Las pertenencias personales de la familia, el diario de Alexei, cosas de las chicas, todo estaba desparramado en el piso. En el subsuelo, tomaron la famosa fotografía de la habitación con las paredes destrozadas por las balas. No encontraron a nadie dispuesto a hablar, y los bolcheviques habían huido. En 1919, el gobierno contrarrevolucionario de Siberia, a cargo del almirante Kolchak, asignó al investigador Nikolás Sokolov para que descubriera la verdad del paradero de la familia. Su relevamiento en los bosques de las afueras de Ekaterimburgo dio frutos. Sokolov encontró unas minas abandonadas con restos de al menos 2 grandes fogatas a su alrededor. Mandó a vaciar los socavones llenos de agua y allí encontró una hebilla de un cinturón del zar, otra que era de Alexei, una cruz de zafiros, restos de ropa de las chicas y también del fondo de barro del pozo con restos de agua sacaron el cuerpo de Shemi, el perrito, y con él el dedo de una mujer. El ejército rojo de los bolcheviques avanzaba recuperando territorio en Siberia. Sokolov atesoró sus hallazgos y huyó del país. Redactó un informe en el que refería al lugar donde había encontrado estos restos y también comentaba que no había encontrado cuerpos. Él sacó la conclusión de que habían sido destruidos y que de la familia imperial no quedaba nada. En las décadas posteriores, todo ese lugar fue restringido a la circulación y a los extraños. Se dedicó la zona a la producción de armamento militar e investigaciones nucleares. El lugar fue inaccesible para todo el mundo, menos para los nativos de Ekaterimburgo. Uno de ellos era Alexander Avdonin, un geólogo curioso y apasionado por la historia que había crecido con las leyendas de las apariciones en el bosque y los susurros de los muertos imperiales. Él comenzó una investigación secreta. Encontró a la hija de uno de los guardias de la casa y al hijo de uno de los ejecutores. Recabó muchísima información que mantuvo oculta hasta 1976. Ese año conoció a un cineasta ruso que llegó a Ekaterimburgo interesado en filmar un documental relacionado con la historia de los zares. La investigación que encararon juntos los llevó a encontrar con el hijo de Yurovsky, el hombre que leyó las últimas palabras que escuchó la familia aquella noche trágica. Este tenía una copia del informe que había redactado su padre sobre todos los hechos y con todos los detalles de la ejecución. Se los entregó, quitándose un gran peso de encima. Dijo que lo hacía para expiar el peor pecado que había cometido su progenitor. Podemos imaginar la emoción de Avdonin y de Ryabov, el cineasta, cuando comenzaron a leer esas páginas en las que el mismísimo Yurovsky relataba los hechos y explicaba la razón misteriosa por la cual las balas rebotaban. Cuando bajaron los cuerpos del camión, los muchachos empezaron a vaciarle los bolsillos. Ahí descubrimos que algo estaba cosido en su ropa. Comencé a desvestir los cuerpos y descubrí que el corset de una de las hijas tenía piedras preciosas. Me dediqué a recolectarlas. Tatiana, Olga y Anastasia las tenían. De los corsets retiré 16 kilos de piedras preciosas. Todo lo demás lo quemé. En el lugar donde hicimos fuego, después seguimos encontrando piedras que estaban escondidas en los dobladillos de los vestidos.
Shurovsky relata que los soldados que formaron parte del pelotón se la pasaron hablando de lo que había sucedido y que todo el pueblo supo en pocas horas dónde estaban los cuerpos del zar y toda la familia. Tuvo que volver personalmente esa misma noche y con uno de sus hombres se sumergió hasta el pecho en la vieja mina inundada para sacar uno a uno los cadáveres atándolos a sogas. De ahí los llevó a otro lado, que mantuvo en secreto. La travesía fue penosa. Había tanto barro que los carros se atascaron. Tuvo que volver al pueblo y conseguir un camión. Después de cargar todos los cuerpos, decidió probar si podía quemarlos. Intentó con Alexei y una de las mujeres, que él pensó que era Demidova, la empleada de la zarina. Vio que era muy difícil destruir los cuerpos mediante el fuego. Agotado y con la prisa de la luz del amanecer y los rumores que sabía que no se detenían, mandó a los hombres a cavar una fosa común y allí arrojaron a todos los demás. Finalmente, Shurovsky respiró en paz. La tumba estaba a salvo y el lugar era desconocido. El ejército blanco nunca podría encontrarlos. Avdonin y Ryabov se obsesionaron con la historia y junto a sus esposas decidieron buscar en el bosque el lugar indicado por Shurovsky, que no era una cruz en un mapa o tampoco había coordenadas específicas. Era simplemente una descripción vaga de un lugar recóndito en un bosque. Lo encontraron después de mucho trabajo de investigación y usaron elementos de exploración de suelos haciendo extracciones de tierra. Cuando una muestra presentó restos de hollín y gran acidez, supieron que habían encontrado la fosa. Aterrados, ahora que habían descubierto el gran secreto del régimen comunista, sabían que sus vidas corrían verdadero peligro. La noche se les vino encima. Acomodaron todo y volvieron a tapar la tumba con tierra, pero no pudieron irse con las manos vacías. Se llevaron 3 calaveras. Esa misma noche, Avdonin cayó enfermo. El estrés era insoportable. Estuvo 2 meses postrado en la cama, debajo de la cual guardaba una calavera con dientes de oro. Ryabov se llevó las otras 2 a su departamento en Moscú. Quizás las almas inquietas le susurraban al oído al dormir. Quizás las calaveras pedían volver a descansar junto a sus seres queridos allá en el bosque. No pudo soportar más tenerlas con él y apenas unos meses más tarde se las llevó a Avdonin. En 1980, perseguidos por los fantasmas y las interminables pesadillas, los 2 hombres volvieron una noche al bosque, abrieron la fosa y enterraron allí las calaveras junto a un ícono religioso. Mientras tanto, las décadas iban pasando. Por toda Europa aparecieron jóvenes que fingieron ser miembros de la familia imperial, que habían escapado de la matanza. Pero hubo una mujer que hizo dudar a todos. Anna Anderson dio inicio a una de las grandes leyendas del siglo XX, cuando fue encontrada en un río en Berlín después de haber intentado suicidarse. Fue internada en una institución para enfermos mentales y 2 años después aseguró ser la gran duquesa Anastasia. La prensa levantó la historia de inmediato. Que Anastasia estuviera viva era un rayo de luz en una oscuridad inmensa. ¿Pero qué sabemos de la verdadera Anastasia? Ella nació el 5 de junio de 1901 en el Palacio de Peterhof. Como si fuera verdad que el destino está escrito, hay que decir que su nombre significa resurrección. Era la más chica de las 4 hijas del zar. Como sus hermanas, había sido criada de una manera muy austera. Su cama era un catre duro y se bañaba con agua fría. Era bastante más baja que las otras chicas. Tenía ojos azules y el pelo rojizo. Su personalidad no pasaba desapercibida para nadie. Anastasia tenía una energía inquieta, era animada y pícara. Solía hacer comentarios ingeniosos y agudos que frecuentemente herían las sensibilidades de los demás. Los que la conocieron bien contaban que su comportamiento ocasionalmente era inaceptable según las costumbres del momento. Engañaba a los criados y bromeaba con sus tutores. Una vez hizo una bola de nieve con una piedra adentro y se la dio a Tatiana en la cabeza,
dejándola inconsciente en el suelo. Alguien que la vio una noche en la ópera comentó que Anastasia comía bombones de chocolate sin sacarse sus largos guantes blancos de satén, que por supuesto terminaban todos manchados. Pero a ella no le importaba en absoluto. Una prima lejana, compañera de juegos de la infancia, dijo que Anastasia engañaba, golpeaba y arañaba a sus amigos. En la Primera Guerra Mundial solía visitar a los soldados heridos en el hospital y siempre conseguía levantarles el ánimo. Uno de ellos recordó que la gran duquesa reía como una ardilla y caminaba de manera atropellada como si estuviera por caerse. El hijo del doctor Botkin, que la conoció muy bien, dijo que Anastasia era la responsable de todos los hechos punibles de la familia y que en ese sentido era un auténtico genio. ¿Podía ser Anna Anderson la verdadera Anastasia Romanov que había sobrevivido al fusilamiento? Algunos familiares que la fueron a visitar afirmaron estar convencidos de que se trataba de ella. Otros descartaron de plano la posibilidad, ya que Anna Anderson no se parecía en nada a Anastasia. Esta mujer, que no sabía ni siquiera hablar ruso, supuestamente debido a una amnesia por el shock del trauma vivido, fue la que creó el gran mito y convirtió a Anastasia en una leyenda. Protagonizó el juicio más largo de la historia de Alemania, iniciándose en 1938 y cerrándose oficialmente en 1970, con el veredicto de que Anna Anderson nunca pudo aportar las pruebas suficientes para demostrar su filiación a la familia imperial. Tenés que pensar que todavía el ADN no era un método accesible, y por esa razón las dudas siguieron vivas. Dicen que no hay crimen perfecto, y en este caso fue el devenir de la historia la que se ocupó de develar el misterio de la desaparición de la familia imperial. En 1985 comenzó en Rusia el proceso de Glasnost y Perestroika, de la mano de Mikhail Gorbachev, una época de libertad de expresión, de apertura y reinicio de las relaciones con Occidente, con el objetivo de transformar a Rusia en una economía de mercado. El presidente Ronald Reagan visitó Moscú. Los tiempos cambiaban muy rápido. En 1989 cayó el muro de Berlín. El cineasta Ryabov no aguantó más y, sin decirle nada a Avdonin, reveló a la prensa que él sabía dónde estaban enterrados los cuerpos, pero no dio el lugar exacto. El mundo se conmocionó ante la noticia y en cuestión de horas el bosque estaba lleno de equipos de excavaciones supervisados por agentes de la KGB. No encontraron nada. En 1991, Boris Yeltsin, el primer presidente electo de la nueva Federación Rusa, dejaba atrás 74 años interrumpidos de comunismo. Entonces, fue Avdonin quien reveló el lugar exacto y un equipo forense del gobierno encontró la fosa, las 3 calaveras y el resto de los cuerpos. 9 esqueletos fueron exhumados, 4 hombres y 5 mujeres. Faltaban 2 cuerpos, aquellos mismos 2 cuerpos que Yurovsky reconocía en su informe haber quemado. Según él, eran Alexei y Demidova. No se podía determinar quién era quién. El ADN ya estaba en boga, pero sin embargo era muy costoso y el gobierno ruso no contaba con los fondos para usarlo. Se hizo un programa de computación por el cual se comparaban los cráneos con fotografías y se intentaba de esta manera determinar la identidad de los restos. Con este método se concluyó que uno de los cráneos hallados era efectivamente el de Anastasia. Se presumió que los que faltaban eran Alexei y María. Hubo una infinidad de idas y vueltas, de colaboraciones frustradas y concretadas entre científicos rusos, científicos norteamericanos y británicos. Los más prestigiosos profesionales participaron de todas las gestiones para identificar uno a uno a los miembros de la familia. La conclusión sobre la identidad de la mujer faltante seguía siendo discutida. Unos insistían en que faltaba Anastasia, otros decían que faltaba María. Y estaba el testimonio de Yurovsky que decía que había incinerado a Demidova, pero este fue descartado, ya que ella pudo ser identificada por los forenses.
Yurovsky pudo haberse equivocado porque las mujeres estaban desnudas y tenían el rostro desfigurado por las bayonetas, los golpes y el ácido sulfúrico que les había tirado para intentar destruir los cadáveres. En una ocasión, cuando un prestigioso equipo de la Universidad de Florida estudiaba en el laboratorio de Ekaterimburgo los restos y los huesos pasaban de mano en mano, la calavera del zar hizo un ruido que llamó la atención de todos los presentes. Adentro del cráneo había algo que se movía. Con una linterna iluminaron el interior y descubrieron que había una bolita. Esta bolita no era ni más ni menos que el cerebro disecado del zar Nicolás II. Ese mismo cerebro que descansaba cuando estaba en el frente de guerra de los ministros y de las decisiones aquellos días antes de abdicar. El mismo cerebro que retenía la última imagen que vio en su vida, los ojos de Yurovsky. El príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la reina de Inglaterra, era pariente directo de los Romanov y puso a disposición de los científicos una muestra de su sangre para hacer estudios de ADN. De esta manera se corroboró la identidad de la familia y así también se descartó por completo el reclamo de Anna Anderson. Para entonces, Anna ya había muerto y su cuerpo había sido incinerado. Después de una exhaustiva investigación que recuperó una muestra de tejido que había quedado archivado en un hospital después de que ella tuvo una intervención quirúrgica, se pudo comparar su ADN con el de la familia imperial y dio resultado negativo. En 1993, el gobierno ruso inició un caso criminal con la Fiscalía de Moscú para intentar determinar quiénes fueron los culpables del asesinato. Pero aún faltaban 2 cuerpos. En 1998 se hizo el entierro de los restos de la familia junto a sus sirvientes en la Catedral de San Pablo y San Pedro en San Petersburgo. Aunque la Iglesia Ortodoxa rusa se abstuvo de reconocer oficialmente la identidad de los cuerpos. Las autoridades rusas a cargo de Vladimir Putin y la Iglesia Ortodoxa rusa se tironeaban de los cadáveres del zar y su familia. La familia del zar, una vez más, era usada políticamente. La Iglesia Ortodoxa en el extranjero, en cambio, ya los había declarado santos por haber muerto como mártires. Sin embargo, la familia no descansaba en paz, ya que no estaban todos juntos. Aún quedaban 2 perdidos en algún lugar del bosque. En el año 2007, unos investigadores aficionados que estaban investigando en las afueras de Ekaterimburgo finalmente hallaron los restos carbonizados de 2 personas, relativamente cerca de la ubicación de la primera fosa. Los estudios de ADN demostraron que el pequeño Alexei y su hermana María habían sido encontrados. Estos 2 cuerpos aún hoy no han sido sepultados junto al resto de la familia, debido a los reparos que sigue anteponiendo la Iglesia Ortodoxa rusa. El misterio quedó así completamente esclarecido y se demostró que no hubo sobrevivientes a la masacre de la casa Ipatiev. Se cerró una trágica página de la historia. La casa fue demolida en los años 70 para evitar que la gente se acercara con devoción. Hoy, en ese lugar, hay una bellísima iglesia consagrada a la sangre derramada. El Tribunal Supremo de Rusia dictaminó oficialmente que Nicolás II y su familia fueron víctimas de represión política. En 2018, al cumplirse 100 años de la ejecución, manifestaciones con miles de personas salieron a la calle con velas, cantos, íconos, fotografías e hicieron procesiones religiosas. Quizás la mejor manera de terminar esta triste historia sea evocando las palabras de Boris Yeltsin, quien en sus memorias dijo: puedo imaginar que tarde o temprano nos vamos a avergonzar de esta barbarie.